arrancamos entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Martínez Bogaria, yo soy estudiante acá del profesorado, soy de la carrera de Filosofía y también, bueno, milito en Izquierda Socialista, seguramente veo muchas caras conocidas y bueno, les agradezco ante todos y quiero que se sientan bienvenidos por estar acá y por formar parte de esta charla de debate, ¿no? Que es tan importante con relación a cuestiones que tienen que ver con las reformas que quieren llevar adelante, tanto a nivel nacional como a nivel del gobierno de la ciudad, ¿no? Como sabemos, porque todos quienes estamos acá venimos porque tenemos una preocupación y un interés en este ataque constante a la educación que quieren llevar adelante de golpe, ¿no? Y por la fuerza y a través de mecanismos represivos. ¿Qué tal? Estamos recién empezando. Y bueno, estas reformas que tienen un carácter obviamente educativo, por un lado, y laboral por el otro, ¿no? Que es todo este tema de la precarización del trabajo docente, el vaciamiento, por otro lado, de los contenidos educativos, que es de lo que van a hablar las invitadas del día de hoy, y que darnos más detalle y contexto de todo esto. Y bueno, y esto en el contexto de un movimiento estudiantil y de acá, de esta casa de estudios, que es de formación docente, que tiene una tradición de lucha, que uno de los hitos más inmediatos y más fuertes fue la lucha por la UNICAB hace unos cuantos años, en donde se consiguió frenar un gran avance, ¿no? En contra de los institutos de formación docente, en nombre de una supuesta profesionalización que no era tal, ¿no? Entonces, en ese contexto siempre hay que recordar que la lucha consigue cosas, ¿no? Y que podemos conseguir muchas cosas. Los hitos más recientes fueron las marchas en el mes de abril y recientemente, no tan multitudinarias, pero sí muy fuertes, en donde realmente hay una resistencia muy fuerte y esa es la idea, ¿no? Y en este caso es poder charlar, discutir, informarnos sobre en qué consisten estas reformas en particular para tener herramientas para organizarnos y para pelear. Así que para eso tenemos este panel ilustre que nos va a ayudar a entender un poco más esto. Por un lado, bueno, con Mariana, que es secretaria general de ADEMIS, ¿no? Por otro lado, con Silvina, que es docente, Silvina Cuello, de acá de la casa, del profesorado. Y también con Mercedes Trimarchi, bueno, que es diputada de Izquierda Socialista por el Frente de Izquierda Unidad. Así que la idea es que puedan ir comentándonos y ayudándonos a entender en qué consisten estas reformas y pensar cómo nos podemos organizar para combatir y luchar contra estas reformas antieducativas y, por sobre todo, que generan precarización, ¿verdad? Así que bueno, si quieren empezar, podemos dar comienzo a esto. Y después sí, por supuesto, dudas, inquietudes, que podamos hacer esto un poco más dinámico una vez que terminen las exposiciones. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, empiezo yo. Empieza Silvia. Gracias, Alejandro. Nada, por un lado, bienvenidos. Queríamos discutir, debatir y traer, digamos, algunos debates político-pedagógicos respecto de las reformas que se vienen, abrirlo con docentes y estudiantes porque digamos, es algo que va a impactar si esto se logra imponer, va a impactar en las condiciones laborales de todos, de los futuros docentes también, y por supuesto en la formación, ¿no? Porque se trata de una reforma integral de todo el sistema educativo. Estamos, digamos, ante una reforma que viene de las resoluciones del Consejo Federal de Educación votadas por unanimidad, es decir, que todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en esta reforma. Obviamente, cómo se impulsa desde La Libertad Avanza, desde el gobierno de ultraderecha de Milei Villarruel y sus socios, digamos, y casi cogobierno, que es el PRO, que en la ciudad de Buenos Aires, digamos, está llevando adelante ya hace un tiempo esta mirada, ¿no? de reforma que, como decía Alejandro, bueno, en realidad partió ya con el intento de UNICAB del cierre de los 29 y el reemplazo, digamos, que era el primer proyecto, ¿no? de UNICAB. Y acá hay compañeras que estuvimos desde el comienzo
en la lucha. Me meto un poquito en esto de qué van estas reformas educativas. En general hay una mirada que tiene que ver con lo generalista, con, digamos, hacer una reforma de proyectos de áreas donde ya se diluyan las disciplinas. Hay una perspectiva también que tiene que ver con el desarrollo de habilidades y más conectadas con la psicología conductista, con el desarrollo de habilidades y competencias para el mercado laboral. Es decir, que ya desde primaria vamos a ver que la reforma es, digamos, primaria, secundaria y superior. Entonces ya desde primaria están diciendo que hay que pensar en la utilidad de los saberes que se van a impartir. Es decir, que la visión utilitarista y mercantilista está desde el vamos. Es una reforma que intenta tanto una reforma educativa como laboral y apunta específicamente al control ideológico, administrativo centralizado desde los dispositivos y los software digitales, por supuesto político-pedagógico, es decir que hay toda una mirada de control muy fuerte, tipo panóptico de hecho, que se pretende imponer. Hay dos ejes, digamos, que se van a plantear, que es, por un lado, dos ejes centrales, digamos, de la educación que proponen. La educación digital y la educación socioemocional. Digamos, el bienestar socioemocional que mencionan, es importante destacar que no están hablando del desarrollo de las subjetividades, del desarrollo dialógico, de los conocimientos en la escuela, digamos, nada que ver con eso, sino que es el control de las emociones, la gestión de las emociones en el aula, y específicamente lo que se busca es que ese control imponga una adaptación de las conductas, una adaptación pasiva de las conductas de las chiques, que puedan entonces tramitar todas las frustraciones, digamos, en ese marco, todas las frustraciones para las que se tienen que preparar en la lógica de incertidumbre que propone, digamos, el capitalismo actual, ¿no? Entonces, se supone que hay que preparar a los pibis. Nosotros vamos a ser un poco facilitadores, tutores, ¿no? Para que esos futuros trabajadores estén adaptados pasivamente al mercado laboral y que no tiendan a cuestionar la realidad que observan, que no tiendan a desarrollar un pensamiento crítico y una adaptación activa, digamos, al mundo, que no debatan en las aulas, porque algo que también se impone, decíamos, la educación digital y la lógica de poder chuparnos de alguna manera el conocimiento y el saber hacer de los docentes, informatizarlo, ¿no? Traducirlo a la lógica digital y reutilizarlo y reproducirlo ad infinitum sin que medie ningún tipo de debate, ¿no? La idea es, digamos, una lógica tecnocrática, ¿no? Una lógica reproductivista. Entonces, se supone que eso va a ser, obviamente, apoyado entre un 30 y un 50% en la formación docente de virtualización de espacios curriculares y de proyectos también. Pensemos que en primaria, por ejemplo, va a haber espacios optativos. En primaria va a haber espacios optativos de talleres, etcétera, que digamos, ay, me perdí con el
secundaria se van a hacer espacios que no va a ser, digamos, no se sabe qué cantidad de estudiantes van a participar, ni tampoco, digamos, va a haber todos mezclados, distintas edades, distintos grados, etc. Y van a ser talleres, digamos, acorde a sus intereses, pero más ligados a lo socioemocional y a lo digital, ¿no? Se van a perder un montón de espacios curriculares, disciplinares en secundaria, por ejemplo, que también se van a ver 9, digamos, espacios de estudio que van a ser elegidos, van a ser optativos, ¿no?, para los estudiantes, con lo cual los estudiantes de secundaria que no saben, digamos, para dónde agarrar, van a tener que elegir talleres, seminarios, etcétera, en un sistema de créditos, y ahí va a entrar todo lo que para estas reformas educativas no es importante. Entonces, vamos a mencionar qué es importante para ellos. Para ellos es importante matemática, lengua y lengua extranjera, específicamente inglés, porque tampoco consideran las lenguas de los pueblos originarios, no consideran ni francés, ni italiano, ni portugués, ¿no?, que es de la zona. Bueno, eso no se considera, y específicamente entonces se va a centrar en esos contenidos prioritarios, ¿no?, que le llaman. Entonces, lo demás, ¿qué sería? Todo lo que involucra el área de ciencias sociales y ciencias naturales también, que también se pierde. La ESI pasa a ser también digamos, un aspecto del bienestar socioemocional, por lo tanto hay un montón de cuestiones, fundamentalmente la perspectiva de género en ESI, que, digamos, se diluirían. Y decía entonces, las ciencias sociales se van a agrupar en áreas y las ciencias naturales también, por lo tanto hay una gran precarización de los contenidos, hay una equivocación, digamos, que no es equivocación, ¿no?, que es intencionalidad, que tiene que ver con utilizar indistintamente en los diseños, en las propuestas, el concepto de información y el concepto de conocimiento como si fueran sinónimos. Pensemos que el conocimiento es una construcción colectiva que requiere de la intersubjetividad, requiere del diálogo, del debate, como dicen también, apuntamos al pensamiento crítico. La verdad es que les queda muy mal, obviamente, decir que lo que quieren es generar el control y el desarrollo de subjetividades absolutamente sometidas, ¿no?, a las condiciones del mercado. Entonces, eso queda mal, ponemos que el pensamiento crítico es un objetivo. Bien, en formación docente, para avanzar en esto, ¿no?, tenemos lo que plantea el Consejo Federal de Educación para formación docente, que es, digamos, una reválida con evaluaciones estandarizadas durante cada 2 o 4 años. Esas pruebas estandarizadas, por supuesto, ¿cómo son interpretadas las estadísticas? Siempre en contra de la docencia, ya lo sabemos actualmente, ¿no? Es decir, todo este paquete, ¿de dónde viene? ¿De no haber aprendido lo que pasó en la pandemia? No, de ir, digamos, en favor de las corporaciones digitales, ¿no? Es decir, el software, etc. O sea, no es que no aprendieron, es que al contrario, eso aceleró, digamos, el avance de estas corporaciones, y lo que entonces necesitan es dar lugar a este negocio. Por lo tanto, lo que dicen es que la formación docente tiene que cambiar para poder entonces generar esas subjetividades que el mercado necesita. Bien, en la formación docente, además de las pruebas estandarizadas, va a estar
digamos, recorte de un año completo o 1000 horas de los planes de estudio. Los planes de estudio, y esto es muy importante en relación a quienes son del Joaquín y de los profesorados, se van a acordar que la última reforma de planes de estudio nos hicieron, digamos, poner más materias y llegar a los 5 años. Ahora las mismas personas, Joaquín incluida, etcétera, en la Ciudad de Buenos Aires lo que quieren hacer, y en Nación también, lo que quieren hacer es bajar a 4 años. Por lo tanto, hay muchos puestos de trabajo que se van a perder, pero además mucha formación, ¿no?, que se va a perder. Esto, a ver, es importante por varias cuestiones, sobre todo porque los estudiantes pierden la incumbencia del superior. Y esa incumbencia, no puedo desarrollar todo, digamos, las reformas, pero esa incumbencia del superior que nosotros tenemos en los profesorados de media y superior, va a ser directamente trasladada a un ciclo de formación, ciclo de complementación, que tendrían que hacer probablemente en Unicaba, ¿no? Probablemente, no sabemos. Entonces serían, ahí, digamos, tenés ese ciclo de complementación que en general es 1 año y medio, 2 años. Por lo tanto, de los 5 que tenías doble incumbencia, pasás a tener casi 6 años de cursada. Es decir, no hay un beneficio ahí, sí, por supuesto, una tercerización, porque por eso nosotros decimos somos educación superior, no somos terciarios, porque eso es de la anterior ley, ¿no? Entonces, hay una tercerización y hasta una secundarización de la educación superior en profesorados. Lo mismo pasa en la secundaria hacia, digamos, recortando los contenidos, una primarización. Y primaria quedaría como para el plan de alfabetización y para de contar, ¿no? Como, entonces, bueno, un poquito. Plan de alfabetización, porque tienen que saber escribir, hacer las cuentas, y para que... Y educación financiera. Y educación financiera, por supuesto, para poder después hacer, timbrear, después tenemos el problema de las ludopatías, ¿no? Y un montón de cuestiones. Bueno, pero en la formación docente esto es importante porque se pierden muchos puestos de trabajo, pero también se pierde mucho del contenido de esa formación y de la incumbencia de los títulos. Eso va obviamente de la mano hacia lo que era el plan primero, en este caso de ciudad, que era cerrar los profesorados e ir, digamos, fusionar. Entonces ahora, actualmente, la ley de Unicaba, después de toda la lucha que dimos, no pudieron cerrarnos en 2018, pero avanzaron vaciando de a poco, y con estas propuestas lo que harían es fusionar, porque tenemos campo de formación general, sería, digamos, el campo de formación general unificado para todos los profesorados, como si no hubiera distinción entre inicial, primaria, media y superior, o sea, es todo lo mismo. Entonces los estudiantes serían móviles y por supuesto no necesitas tantos espacios curriculares, más si hablamos de una virtualización fuerte del campo de formación general. Entonces se achican, digamos, los profesorados y por supuesto se van a fusionar también las disciplinas, porque ¿para qué querés, digamos, si vas a trabajar en áreas y por proyectos en la secundaria, ¿para qué querés profesorados específicos disciplinares y en varias instituciones, ¿no? Eso también, digamos, es importante tenerlo en cuenta, porque decíamos, es una reforma educativa, laboral, ideológica, porque es la vuelta a la tecnificación, a la mecanización de la enseñanza, ¿no? Es una vuelta al conductismo de los 70, o sea, es realmente lamentable digamos, mencionan ciertas cositas que son lindas como pensamiento crítico, pero no está aplicado. A ver si me olvido algo. Después,
en relación a una cosita más, porque esto es importante para los futuros docentes, no solamente para los actuales. En formación docente, decíamos, si quitan la incumbencia del superior, va a ser más fácil también que puedan, digamos, cerrar profesorados, porque tampoco van a tener dónde trabajar, ¿no? Pero además, en este marco, generaron una propuesta de concursos de falsa titularización en nuestro nivel, en Ciudad de Buenos Aires. Digo, yo hablé rápido, pero todo está en consonancia de nación y ciudad, ¿sí? Va todo exactamente de la mano. Si leen, se llevan el dossier que hicimos en ADEMIS, lo pueden observar. Estos concursos de falsa titularización básicamente son contratos a término, es una nueva precarización de nuestra condición docente. Hay una impronta que es muy peligrosa, que tiene que ver con cómo ataca las condiciones de los titulares, en tanto tenemos derecho a la estabilidad laboral y tenemos, además, que solo la perderíamos en el caso de una sanción grave, y tenemos derecho también a que nuestra condición de titularidad sea definitiva. Así se define en el estatuto, ¿no? La titularidad es una condición definitiva. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro caso, estos concursos caducaría la condición de titular a los 5 años. Por casualidad, te evalúan, digamos, los planes y categorizan, digamos, también a las instituciones, porque se aprueba también las carreras a nivel nacional, y después, digamos, a casa, ¿no? Esos concursos además no son por espacios curriculares, eso también es muy grave. Los concursos son por plan de estudios y campo, ¿no? Campo de formación, si es campo de formación general, disciplinar o práctica. Por lo tanto, en realidad va a ser abierto. ¿Vieron? Hay gente que dice, no, pero es un concurso cerrado para vos, porque vos... No es cerrado, es abierto. Porque si es por campo, van a estar todos los compañeros y las compañeras de mi campo concursando para 10 cargos en el campo de formación general, ¿no? Y como todo es por área y todo es generalizable y todo el mundo sabe de todo, entonces, ¿para qué, digamos, habría disciplinas y espacios curriculares? Entonces, esto... Bueno, la filosofía está muy atacada, la psicología también. Pero digo, no te vamos a desanimar. Bueno, en ese sentido sí hay que alertar, no para desanimar, sino para que luchemos juntos. Hay que alertar sobre la pérdida de esa condición definitiva de la titularidad. Porque no se nos escapan las ideas del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y en la ciudad y en la provincia, respecto de lo que quieren, que tiene que ver con la precarización de nuestras condiciones laborales, cuanto más mejor. No nos olvidemos que Vidal en provincia de Buenos Aires había sacado para los curriculares de artística y para los de idiomas unas contrataciones con monotributo, que por supuesto después la docencia la volteó, pero digo, no es casualidad que vayan hacia ese lugar, no es casualidad que empiecen por la formación docente, como hicieron con UNICABA también, y que entonces la pérdida de titularidad, del carácter definitivo de la titularidad, quiera también derramarse hacia los otros niveles, porque entonces ya sentaron un precedente y fueron en contra del estatuto. Entonces, esto es importante también destacarlo.
Otra cosa que me olvidé mencionar de la reforma y que es importantísimo, es importantísimo porque ahora que lo veo a Juan y que tenemos que firmar, digamos, contra el vaciamiento de la educación especial, otra banderita de estas reformas que lo mencionan en todos lados es la inclusión. Entonces vamos a formar a todos los docentes en la inclusión educativa. Entonces, la inclusión, ¿de qué están hablando esta gente? ¿De qué está hablando? En realidad está hablando del cierre de las escuelas de educación especial y arreglate como puedas en, bueno, Mariana en primaria, yo en secundaria, ¿no? Arreglate como puedas. Porque ya está formado en los profesorados, entonces no hace más falta tampoco el profesorado de educación especial que tenemos en el ISPE, ¿no? Entonces va avanzando sobre todos los estamentos de la educación especial, así como avanzó con los APND, con la precarización de un montón de trabajadores, en lugar de incluir profesionales y personal idóneo para integrar a las chiques en las escuelas, ¿no? Entonces eso también es importante destacarlo porque, digo, mencionan estas cosas como al pasar, pero en realidad es parte del vaciamiento generalizado del sistema educativo y de la precarización de las condiciones laborales de todos los trabajadores que estamos en el sistema. Muchas gracias por la invitación y bueno, también gracias por estar, por poder compartir y poder sobre todo pensar juntos cómo mejor peleamos para defender estos pilares tan fundamentales como son la educación, la salud en nuestro país y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, que es donde nos toca. Yo les quería contar un poquito acerca de lo que está pasando en la legislatura en relación a este tema en particular, que es la reforma en media, la de Buenos Aires Aprende, que en realidad no está pasando prácticamente nada con la legislatura porque decidieron que por ahí no iba a pasar. Ellos definieron, Jorge Macri y Mercedes Miguel, la ministra, decidieron que iba a ser una reforma inconsulta, impuesta, entonces no consultaron a las docentes, a los estudiantes y las estudiantes, tampoco esto se está discutiendo en la legislatura. Y este es un tema muy importante porque, como bien decía Silvina, ya este tipo de reformas son reformas hechas por tecnócratas que no conocen la realidad de las escuelas y a propósito justamente las quieren impulsar imponiéndolas con un montón de mentiras, ¿no? Porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo una campaña de propaganda muy importante en relación a esta reforma, por supuesto mentirosa y con los recursos estatales, pero digo, me quería detener un poco en qué es lo que está diciendo. Ellos lanzaron y dijeron que, bueno, ya 30 escuelas ya están poniendo en práctica, bueno, mayoría privadas, pero en la parte del lado B que no dice que hay más de 80 escuelas públicas, hasta el reglamento que yo sigo de Adeli, no lo actualicé hoy, pero digo, son más de 80 las escuelas que ya se pronunciaron en contra de esta reforma y eso es muy auspicioso en términos de que son las docentes, los docentes, los estudiantes y las estudiantes que dicen no, paremos un poquito porque todo lo que están haciendo es terrible. Sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, el mismo color político, el mismo partido político, está desde hace algunos años, tiene varias gestiones y tiene varias reformas encima, ¿no? Tiene la secundaria del futuro. Entonces, acá hay algo que está bueno señalar, que es que vienen fracasando todas las políticas educativas, las reformas educativas, y es medio una esquizofrenia, ¿no? Porque lo que contabas recién, Silvi, de los terciarios 5 años, después 4 años, y ahora materias que sí, es una locura, una demencia que la verdad no tiene ningún propósito pedagógico o un alineamiento que no sea el de destruir la educación pública y volverla cada vez, o sea, quitarle contenido, ¿no? Eso es muy importante poder marcarlo, denunciarlo.
porque ese es el objetivo último. Y como contracara a esto, digo, no solamente que tiene que ver con los contenidos, cómo se están reformando, sino también el desfinanciamiento que está habiendo en la educación. En la Ciudad de Buenos Aires, desde el 2010 para acá, todos los presupuestos bajan un poquito lo que se destina a educación y a salud también, ¿no? En el 2010 era más o menos el 26%, este año es del 20%. Y encima, el presupuesto de este año se calculó con una inflación del 69%, ya estamos en 115%, por lo tanto ya hay 46% más o menos que nos los están robando. Entonces, y para lo que se viene para el año que viene, recién ahora entró el proyecto, o sea, empiezan las reuniones de comisión y demás, vamos a empezar a desglosar, veremos ahí todo lo que hay, por supuesto vamos a poner a disposición la banca para salir a denunciar nuevos ataques que ya sabemos que se van a venir ligados a el financiamiento educativo o al presupuesto educativo, para no usar las palabras que usan ellos. Bueno, esto a nivel Ciudad de Buenos Aires, pero por supuesto a nivel nación es lo mismo. Hay un poco con Mechi que está laburando en el Congreso, con la banca de Mónica, que ya empezaron a debatir el presupuesto educativo, ya algunas niñas están analizando y por ejemplo, para el año que viene se va a destinar lo mismo, el proyecto que presentaron, ¿no? Que después ya sabemos quiénes son los que terminan votando. Los únicos votos que siempre están ahí oponiéndose y denunciando esto son los votos del Frente de Izquierda en el Congreso, en el Parlamento en general. Entonces ya se estima que se va a gastar el mismo porcentaje para pagos de deuda externa, bonos, etcétera, de un 10% del presupuesto, que es lo mismo que si sumamos lo que se va a destinar para salud y educación. Es decir, que ahí ya hay una mirada de hacia dónde va este gobierno y qué es lo que quiere hacer, ¿no? Esta destrucción del sistema educativo, esta destrucción del sistema de salud público, está de la mano o tiene como contrapartida darle más poder, dinero en este caso, a los especuladores, a los grandes empresarios, a las multinacionales, en detrimento de lo que es nuestro. Por eso, desde Izquierda Socialista, venimos denunciando el accionar de este gobierno, estas políticas depredadoras, saqueadoras, y lo queremos denunciar fuertemente, ¿no? Porque acá estamos hablando de un gobierno ultraderechista, un gobierno que viene por todo, un gobierno que es negacionista y que quiere justamente ajustar cada vez más a la clase trabajadora, pero además hay un daño que podríamos decirlo, esto de la batalla cultural que se usa mucho ahora, o sea, hay algunas cuestiones que está haciendo que van más allá de destinar dinero o no. Por ejemplo, prohibir el uso del lenguaje inclusivo. Eso no es dinero, eso es claramente un objetivo político que tiene que ver, por ejemplo, con atacar las conquistas feministas de los últimos años que venimos dando con la movilización, el ni una menos contra la violencia de género o el derecho al aborto y demás, o, por ejemplo, volviendo a lo de la violencia, hablar de, bueno, como Cunha y Barona, que fue al Congreso, decir la violencia para todos lados, ¿no? Negando ese movimiento que venimos construyendo desde Ni Una Menos para acá, donde podemos denunciar las mujeres que somos víctimas de un sistema que es patriarcal, capitalista, etcétera, etcétera. Es decir, hay ataques específicos que van más allá de lo económico y eso también es importante decirlo. Y ni hablar, por ejemplo, el ataque que se está realizando permanentemente a los derechos humanos. El cierre de la CONADI o de la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, negar los 30.000, o sea, son todos discursos que van de la mano de esta política de un ultraderechista, de un facho como es, para justamente liquidar los movimientos sociales, políticos, culturales que venimos en los últimos años con la movilización, con la lucha, ganando terreno, ¿no? Entonces, ese punto me parece que es muy importante poder señalarlo, porque efectivamente estamos ante un enemigo muy poderoso. Digo, agarrársela con Lali Espósito o con otros artistas, que tiene que ver con tener que justamente, o sea, atacar la cultura, va de la mano. Por ejemplo, el otro día cerraron el Museo Nacional del Traje, como hacen ahora, ¿no? Decreto va el Museo Nacional del Traje, fuimos a solidarizarnos,
un trabajo hermosísimo el que hace, una casona ahí por el barrio de San Telmo, y ¡pum! Cerrado, o sea, y que es eso, ¿no? Es como ir contra la identidad de un pueblo que no hace más que en este caso, bueno, unas muestras espectaculares. Y lo mismo, y esto lo quiero hilar con la lucha del Bonaparte. O sea, es un hospital nacional de excelencia en salud mental, único en el país, que las pacientes o usuarios del hospital lo vienen como consideran. O sea, son personas que se atienden, reciben su medicación con un trato espectacular por parte de los profesionales y demás, y eso así está, lo quieren cerrar. Y eso es gravísimo. El otro día charlando con algunas residentes y residentes ahí, nos contaban todo lo que significa, ¿no? Ellos estudian una carrera, entran a la residencia y es toda su formación en el hospital. Claro, estamos hablando con la número 3 del país, ¿no? La acompañante terapeuta, y yo decía, wow, o sea, una es la número 1100 por 500 y en la número 3 está ahí, y este tipo le saca el trabajo y la formación. Entonces, esas son las cosas que me parece que son importantes que podamos pensar, remarcar, debatir, porque es mucho más, me parece a mí, que la cuestión meramente económica o del ajuste y demás. Porque, o sea, ajustaron todos los gobiernos. Digo, solo mirar el dato de la pobreza, Macri la deja en un 35%, Alberto Fernández en un 41%, Milei ya en 53% casi, es decir, un poco más, cada vez hay más pobreza, es decir, todos los gobiernos fracasaron, hicieron todo mal para que cada vez estemos peor los trabajadores, las trabajadoras. Ahora, acá hay un componente nuevo que tiene que ver con reventar absolutamente todo lo que hace a la, podríamos decir, identidad nacional. Yo me quería referir un poquito también al discurso, o por lo menos las consignas, o cómo se sintió el reclamo de la marcha universitaria última, la marcha educativa en general, ¿no? Yo creo que, digo, más allá que te pueda gustar o no determinados discursos, pero hubo algo que me parece que lo repitieron incluso muchos medios, que tiene que ver con van contra algo muy típico de nuestro país, que es el ascenso, ¿no? La movilidad social ascendente ligado al estudio de la universidad pública. Digo, mi hijo es doctor, digo, como para pensar en esa posibilidad, que por supuesto no hay que hacer como, bueno, ¿quién está hoy en la universidad? ¿Quiénes pueden acceder? Los ataques son un montón, digo, el boleto educativo que falta, comprarse los apuntes, etcétera, etcétera, pero esa mirada todavía está presente y es muy importante, y por eso también en esta marcha se sintió, ¿no? Y eso es algo que lo quería decir porque el otro día hacían una entrevista a una estudiante creo que era de la UADE o de alguna otra universidad privada, y que decía, bueno, yo vengo igual aunque no vaya a la universidad pública porque me parece que hay que apoyar, mi madre salió de la universidad pública. Bueno, creo que eso tiene que ver con un sentimiento que está muy presente socialmente y que de alguna manera nosotros tenemos que reivindicarlo, que es el derecho a la educación conquistada y ganada con la movilización, y pensar que la educación es un derecho social, es decir, que se tiene que garantizar por el Estado, lo tiene que garantizar para todas las personas que quieran acceder a este derecho, y eso es un piso mínimo, igual que la salud, que el Estado lo debe garantizar, independientemente de los ajustes o no que todos los gobiernos estuvieron haciendo. Entonces me parece que eso es un debate sumamente legítimo, interesante, pero que lo tenemos que dar, y que de alguna manera nosotros tenemos unas paradas muy importantes estos días, ¿no? Porque mañana está la sesión donde se va a votar el veto. Y la verdad que es un día clave, y hay para pensarlo en todo sentido, porque muchas conducciones sindicales, que son las que podrían estar llamando y convocando y demás, las mismas que convocaron el miércoles pasado, bueno, checkpoint, ¿no? Ya está, convoqué, listo, unos meses veo qué hago, y la verdad es que deberían estar convocando para mañana, porque no es lo mismo si mañana esos diputados, que ya sabemos que son todos traidores, que todo se vende, que tienen un proyecto distinto al proyecto que tenemos las docentes, los estudiantes, de defender, por ejemplo, la educación pública o la salud.
Ahora, con la presión, con la movilización, es lo que tenemos como para justamente dar vuelta, porque hasta ahora lo que dicen los medios es que el poroteo no da. Entonces no podemos confiar en ese poroteo. Con el aborto nos pasó lo mismo. Algunos se acordarán, fueron largas, tampoco daba el poroteo. Hicimos 4 vigilias. Vigilias en 2010, o sea, bajo la lluvia, bajo cero, con la pandemia, con temperatura. Bueno, el poroteo nunca daba. Dio cuando la movilización fue masiva. Entonces, luchar sirve, como decía Ale, la movilización es lo que tenemos nosotros para presionar justamente a esos políticos rancios, vendidos, etc. Y las conducciones deberían estar convocando. Y eso es muy importante, porque se escucha mucho, incluso el miércoles pasado, que estábamos ahí con Mónica, la diputada Mónica Snowtower, charlando, mientras esperaba, todavía no habían llegado y escuchábamos a un burócrata que era de la UOM de Matanza, que le chusmeaba a otro que le decía, esta marcha se convocó con poco tiempo, ya atajándose eran las 3 de la tarde. O sea, todo es para atrás, ¿no? O sea, no es al revés. O sea, ellos dicen, no, la gente por ahí no quiere salir. Bueno, cada vez que convocaron, la gente salió. Entonces, sería bueno que sigan convocando, que dejen de seguir negociando o que dejen de hacer la siesta, que convoquen a un paro nacional, a un plan de lucha, o sea, convoquen a algo, así como lo hicieron el miércoles pasado, para demostrar que quienes estamos en las calles, que somos más, que somos quienes vamos a defender cada una de las conquistas, eso es lo que nosotros estamos pensando, proponiendo y es hacia dónde tenemos que ir. Y eso es muy importante porque no solamente desde Izquierda Socialista proponemos solo la movilización. Eso desde ya lo tenemos que hacer, hay que fomentar porque es la fuerza que tenemos. Pero también es importante pensar en cómo nos organizamos. Desde Izquierda Socialista, muchos nos conocen, estamos en todas las luchas, sean muy chiquititas, sean más grandes, apoyamos, pero también hay que pensar una forma de organización, una propuesta política que sea diferente a todo lo que ya nos dieron los gobiernos, etcétera, etcétera. Porque acá ya gobernaron absolutamente todos, los peronistas, los radicales, de un frente más menos peronista, un frente más menos radical, todos ya gobernaron y como les decía hace un ratito, o sea, todos fracasaron en términos de que cada vez estamos peor y cada vez se benefician los mismos de siempre, que están cada vez mejor, que son un puñado de ricas. Entonces, nuestra propuesta es que se organicen con la Izquierda Socialista, que hagamos esta experiencia. El Frente de Izquierda tiene un recorrido hecho a lo largo de estos 12 años y que tiene que ver con la unidad de la izquierda, apoyar cada lucha, pero a la vez en las bancas que tenemos en el Congreso las usamos para tener un megáfono más grande, decimos muchas veces, bueno, para que se escuche. Entonces, siempre están a disposición. Pero es importante que podamos avanzar un poquito más en este debate político de qué país necesitamos, qué gobierno necesitamos, y eso, desde Izquierda Socialista es lo que queremos traer para discutir, para pensar juntos, juntas, juntes, justamente para pensar otro modelo de país con una propuesta totalmente diferente a la que propone Milei, su ultraderechismo, su negacionismo, su fascistez y su todo. Una propuesta totalmente diferente, como decía Silvi recién, o sea, que apuesta a la educación pública, que apuesta a la salud pública, que rompa con el pago de la deuda, porque o sea, si el presupuesto se va para el lado de la deuda es porque se lo están sacando a otras áreas, bueno, que rompa con ese esquema de favorecer siempre a los mismos y que en definitiva esa propuesta la tenemos en la izquierda y solamente la van a poder llevar adelante los que nunca gobernaron, los trabajadores, las trabajadoras, la izquierda, y esa es un poco la propuesta que nosotros traemos a discusión. No creemos que sea imposible, todo lo contrario, creemos que es la única manera de salir adelante, porque como decía recién, todos gobernaron, todos fracasaron y nos llevaron a esta ruina en la que más de la mitad de las personas en nuestro país, que es productor de está por debajo de la línea de pobreza. Que 1 millón de niños, niñas, se vaya a dormir todas las noches con hambre, habla de algo. Entonces nuestra propuesta es lo opuesto en términos de repensar cómo se redistribuyen la economía, los alimentos, todo en relación a cómo manejar el país. O sea, una economía que sea dirigida completamente por
las trabajadoras y los trabajadores y el pueblo. Entonces, esa es un poco la propuesta, lo dejo como para que lo charlemos, lo pensemos y que se animen, si quieren, a ser parte de los debates que tenemos en Izquierda Socialista, porque esa es una manera importante de pensar cómo nos podemos organizar para tirar abajo el plan motosierra de Milei, para tirar abajo el gobierno y que pensemos la posibilidad de que sí, efectivamente, gobernemos una vez por todas las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, voy a tratar de ser cortita, también para habilitar a que tengamos tiempo de intercambiar, porque además el punto que me tocaba a mí en la charla era cómo continuar la lucha, ¿sí? O sea que venimos de eventos muy importantes. La semana pasada tuvimos una movilización de 1 millón de personas en todo el país por el elemento educativo y bueno, qué mejor que lo podamos también discutir acá. Ahora, cuando nosotros decíamos, bueno, la educación en la era Milei, ya el flyer ilustra, ¿no? Es la motosierra en educación. O sea, el plan de Milei para educación es la motosierra. Y eso incluye el aspecto del ajuste, ¿sí? Lo estamos viendo con los recortes del presupuesto universitario, con el anuncio de que aquel 6% del PBI que fijaba la Ley Nacional de Educación, que nunca se llegó a cumplir, porque el kirchnerismo nunca lo llegó a cumplir, bueno, ni siquiera eso va a estar asegurado en la era Milei. Digo, en ese marco es un ajuste, pero también, como decía bien Silvina, es una reforma profunda en qué educación quiere el ultraderechista de Milei. Y ahí, digo, tiene algunas características particulares, su misoginia, el contra del lenguaje inclusivo y demás, pero, exacto, el negacionismo, pero, ojo, porque hay algunos elementos que son comunes a todas las reformas que se vienen haciendo, algunas con un carácter más progresista, con, por ejemplo, el 24 de marzo incluido en el calendario escolar, pero que a nivel de reforma de condiciones de trabajo y la educación pensada como mercancía, o lo que nosotros le decimos, que todos los gobiernos, todos los últimos gobiernos vienen con el modelo chileno como el modelo a seguir, bueno, digo, eso es parte del plan motosierra, con algunos condimentos más del ultraderechista de Milei, que obviamente en el marco de una motosierra que viene aplicando salarialmente para todo el mundo, los docentes no somos la excepción, ¿sí? Hoy estamos sacando en ADEMIS un material porque salió el índice de ciudad de inflación y estamos inaugurando el 43% abajo a nivel salarial de los docentes de la ciudad. Y la reforma va de la mano de empeorar esas condiciones de trabajo. Otro aspecto que es parte del plan y que no lo puso Milei en agenda, sino que fue parte, por ejemplo, en la campaña electoral, en los debates televisivos, fue parte de la agenda de todos los candidatos, excepto candidata del Frente de Izquierda, fue la esencialidad. ¿La esencialidad para qué? La esencialidad es limitar el derecho a la protesta. Justamente porque un sector que te hace una marcha a 1 millón de personas, quiero garantizar que no pueda salir a protestar, que no pueda hacer marchas, que no pueda hacer una huelga como la que protagonizó Misiones a principio de año por salario. Qué mejor que aplicar una ley que limita el derecho a la protesta y en eso están todos de acuerdo. Vamos a ver cómo se comporta cada bloque luego finalmente cuando haya que votar, pero digo, es una alerta importante que tenemos que tener porque hoy no está en primer lugar en la agenda, pero seguramente va a ser el paso B. Cuando terminemos de discutir presupuesto seguramente vamos a tener una avanzada en este sentido. Y cualquier reforma, cualquier lucha salarial, cualquier cosa nos deja en peores condiciones si nos hablan el derecho a la protesta y votan la ley de esencialidad. Dicho todo esto, nosotros venimos de una primera mitad del año con movilizaciones enormes. El 24 de marzo, el 8 de marzo la marcha de mujeres, 2 paros generales, la propia marcha educativa de abril
y la marcha que acabamos de tener. Al otro día de la marcha cierra el Hospital Bonaparte. Vamos al Hospital Bonaparte y las compañías nos decían sí, pero yo les decía, bueno, en parte miremos el lado positivo, que es que como ayer salimos todos así fortalecidos, todo el mundo está acá apoyando. Ella decía, sí, pero después de esa marcha, las compañeras que estaban ahí, ¿no? Las profesionales que laburan en el hospital, después de la marcha hace esto. O sea, como esta idea de no para, no para, no para. Bueno, lo que pasó todo el fin de semana en el Bonaparte fue importantísimo y el gobierno tuvo que tomar nota, porque se le está prendiendo fuego acá. Y digo, nosotros veníamos discutiendo, bueno, tuvimos una primera mitad del año muy importante, el gobierno saca la ley bases, cuando vota la ley bases, la burocracia le garantiza esa ley bases, hace el último paro en mayo y no vuelve a convocar hasta ahora que sale la marcha universitaria, ¿sí? Y que tampoco convoca la CGT como CGT, digo, más allá de algunos gremios. Y sí, esa tregua de la CGT le dio aire al gobierno. Una CGT que está sentada discutiendo y negociando la reforma laboral en lugar de darle continuidad a la lucha. Ahora, el veto a los jubilados, el asado que hicieron en Casa de Olivos, la nena gaseada en una movilización, las colas en el tren porque no se puede pagar el boleto, lo que es en el subte va vacío. Digo, nosotros vemos ustedes acá, que estamos muy cerquita de 11, pasaron a las 3 de la tarde por 11, antes no se podía caminar, hoy están los locales vacíos. Es toda esa situación que está generando bronca, malestar y se está responsabilizando el gobierno. Se está responsabilizando el gobierno y hay sectores que están diciendo, che, esto no es lo que yo voté. Incluso yo escuchaba a las pacientes del Bonaparte, le preguntaban a los periodistas, ¿qué le diría al presidente? Que se fije más en los pobres, porque los que usamos este hospital somos los pobres, porque mi hija se hubiera muerto si no la atendían acá. O sea, eso es parte de lo que está pasando, de eso nos tenemos que hablar, porque, insisto, venimos de una marcha muy importante, es un gobierno que sí, que va para adelante, que va con la motosierra, ahora está teniendo resistencia y parte de lo que podemos también hoy discutir es de qué manera le damos continuidad a la pelea en cada espacio. Las compañeras y compañeros de Joaquín, los docentes que nos organizamos en ADEMIS, las universidades, los estudiantes universitarios y los profes universitarios con las tomas enormes que están llevando adelante, con la jornada que tenemos por delante mañana contra el veto, y para que esto no lo pueda justamente la burocracia encorsetar y comprometerlo a lo que en cada conflicto vuelve a surgir, igual que surgía en aquellos primeros días de diciembre, que es, vas al Bonaparte, paro general, estás en la marcha universitaria, paro general, bueno, lo que hace falta es el paro general, es el plan de lucha porque hay voluntad de resistencia y eso es un poco también lo que queremos discutir acá. Hasta ahí.